Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a ver un nuevo tema, aunque estamos estudiando Efesios 1. Y esto es parte o la segunda parte de el plan de Dios para el creyente. El primer punto que lo hemos desarrollado en varias enseñanzas atrás fueron las bendiciones de Dios. Entonces, ahí hemos entendido las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y el plan de Dios para el creyente es hacer su voluntad, vivir en santidad, etcétera. Pero hoy vamos a ver el conocimiento de Dios. Esto está en Efesios 1, del 15 al 18. Yo le voy a pedir que me pueda acompañar usted con su Biblia. Y la palabra dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiere decir que esta revelación y este conocimiento es adquirido. Ya tenemos al Espíritu Santo, pero aquí Pablo está diciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Entonces, no solo basta con tenerlo, no, lo importante es tener el Espíritu Santo, pero también necesitamos que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder compartir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interferir en ella. Amén y amén. Entonces, en los versículos anteriores, el apóstol Pablo les había declarado el plan eterno de Dios para el mundo. Y entonces es crucial que los creyentes lleguemos a conocer a Dios o a Dios de este plan en el sentido más personal e íntimo. Y entonces el tema que hoy estamos viendo en estos versículos, estos 4 versículos del 15 al 18, se encuentra un tema muy importante y es el conocimiento de Dios, que es absolutamente esencial para que usted y yo crezcamos cada vez más en el conocimiento de nuestro Dios, pero que también el mundo pueda llegar a conocer a Dios como su Salvador personal. Entonces, el haber recibido al Señor, el haber recibido esa salvación es el primer paso. Y en ese mi primer paso fue puesto su Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo. Y entonces pero es necesario que recibamos de Él esta revelación, y al tener una revelación adquirimos un conocimiento. Es un proceso gradual. Esa es la razón por la cual se da esta enseñanza este día, se da la enseñanza el día de mañana, se da la meditación del domingo, pero hay temas que se necesitan conocer para poder entender la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la base para este conocimiento? ¿Cuál es la base que necesitamos para esta revelación? Bueno, Efesios 1, en los versículos 15 y 16, nos dice cuál es la base para que podamos recibir esta revelación y por medio de la revelación adquirir el conocimiento. Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. ¿Qué oyó el apóstol Pablo? Oyó de la fe de ellos en el Señor Jesús y de vuestro amor para los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base para obtener este conocimiento de Dios? Para que venga la revelación.
fe y amor. Muchas veces queremos leer libros, queremos hacer un montón de cosas que no está mal, pero fíjese que Pablo aquí es bien claro. La base para esto es fe y amor, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con los santos. Entonces, para conocer a Dios, o la base para conocer a Dios, es la fe y el amor. ¿Por qué razón? Bueno, porque sin fe no hubiéramos podido creer en Él, y sin fe no hubiéramos recibido esa salvación. ¿Y qué ejemplo nos dio el Padre? El amor. Lo hemos estudiado. El amor en el sentido que Él se entregó, Él mandó a su Hijo da su vida por nosotros y nos hace libres de una condenación, nos hace libres del pecado, empieza una restauración, una regeneración en nuestras vidas. Entonces, tenemos un ejemplo en nuestro Dios. Él es el ejemplo. Entonces, la iglesia en Éfeso tenía un fuerte testimonio. Un testimonio tan fuerte que, que se estaba dando a conocer por todo el mundo. Se llegó bueno, llegó hasta Pablo. Y si usted se recuerda, en la introducción de Efesios, pues por la forma en que está escrito, se cree que Pablo no conocía a estos hermanos. Porque volvamos otra vez al versículo 5. Habiendo oído, no los conocía. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Pero que no los hubiera conocido no significa que no se tomó el tiempo para escribirles. Y recuerde que estas cartas se compartían con las demás. Ahora, entonces, el testimonio de esta iglesia y esa fuerza llegaron a los oídos de Pablo. Y entonces, ¿qué oye Pablo de esta iglesia? Oye que la iglesia tiene una fe fuerte en el Señor Jesús y tenía un gran amor por todos los santos, por todos los creyentes de Dios. Entonces, él había oído de su fe en el amor de Dios, que Dios había enviado a su Hijo para salvar al mundo, y acerca de su lealtad al Señor Jesús al llevar el mensaje del amor de Dios para todo el mundo. Entonces, él había oído que estaban ministrando a los santos de Dios, demostrando un gran amor por la gente de Dios. Y es que mire, hermanos, es importante ministrar a los santos. Es muy importante estar pendiente de los santos. ¿Por qué razón? Porque de nada sirve tener un ministerio, una iglesia y venir a hacer el servicio y vámonos, y cada quien para su casa, para lo que tenga que hacer. No, es necesario tener ese compartimiento, orar, enseñar, estar pendiente, estar presente. Entonces, fue este hecho, la fe y el amor, su fuerte testimonio de fe y amor, lo que motivó a Pablo a escribir a los Efesios. Él sabía que la vida cristiana nunca se queda quieta. Es un caminar, es un proceso, es ir creciendo espiritualmente, es dejar de ser niños para llegar a tener una madurez espiritual. Entonces, una persona tiene que creer o se estanca, o lo peor, que puede llegar a retroceder. Siempre ha habido, a la par del verdadero evangelio, siempre ha habido un evangelio que estanca. Un evangelio o un falso evangelio que no le exige el crecer, sino que es una redundancia. Déjeme ponerle un ejemplo. ¿Qué sucede normalmente en muchas iglesias? Bueno, en enero se comparte porque estamos iniciando enero, en febrero se comparte porque es febrero, porque somos amigos, en marzo, bueno, ya casi viene el tiempo de unas cuantas celebraciones, en abril, en mayo, porque pues nuestras madrecitas, en junio por los padres, o en julio en junio por los padres, en este país, julio por la independencia, etcétera. Y así vamos. Y así vamos cada mes. Ya hay un patrón que se va siguiendo.
Y muchas veces por seguir este patrón, hemos descuidado el hecho de ir aumentando en conocimiento. Otro factor es, bueno, la verdad que la gente está muy cansada, entonces reunámonos, que no es malo, ¿verdad? Reunámonos, oremos, pero al final la oración o la enseñanza pasa a un segundo plano porque el primer plano es la reunión, el convivio, el compartir un café, que no está malo, el compartir comida, que no está malo, no, no es eso. Pero lo importante es la oración o la enseñanza. Entonces, ha habido un crecimiento y muchas veces cuando uno le pregunta a un hermano o cuando uno ve, y muchas veces uno se encuentra con algunos hermanos que siguen hablando de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo cada año y uno no ve un crecimiento. Entonces, ¿qué pasó? Es una persona que se estancó. Y ahí está. Son hermanos que se congregan, están los domingos, están las enseñanzas, pero están estancados. Y tenemos otro grupo que han retrocedido. Dicen, bueno, la verdad que sin darse cuenta ellos, es lo mismo, y la verdad que se vuelve una rutina. Pero, ¿qué tiene que hacer el creyente? Usted y yo tenemos que tener esa necesidad impuesta por crecer. Entonces, por esta razón, Pablo quería que los creyentes en Éfeso crecieran en su conocimiento y poder de Dios. Porque si no, volvamos otra vez en el versículo 17, 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Mire, ellos ya eran creyentes, ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, ellos tenían fe, ellos tenían amor. Pero Pablo dijo, bueno, estos necesitan pasar algo más, necesitan crecer. Y entonces el apóstol les escribe la carta, vio que allí era un pueblo deseoso que estaba esperando, entonces les envía la carta para que ellos tuvieran un conocimiento. ¿Cuántos andan buscando crecer más? ¿Y cuántos creyentes se han estancado? Porque volvamos a otra vez 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos nos hemos acomodado a lo que ya sabemos? Y ya no hay un deseo, un crecimiento por saber más. No, no, no. Hay mucha gente que no se deja enseñar, no se deja guiar. Creen que lo saben todo, creen que con el conocimiento que ellos tienen pueden entender todo. Y no es así. Yo no estoy diciendo, hermanos, que yo lo sé todo. No, al contrario. Yo le digo, Señor, que a usted y a mí nos dé este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que vayamos conociendo más y más. Entonces, fíjese que es muy, muy precioso porque Pablo les acababa de compartir las grandes bendiciones de Dios que fueron de ellos cuando llegaron a conocer a Dios. Esto lo podemos leer allá en los versículos 13 y 14, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa, que son las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces yo le pregunto, en esta etapa, ¿cuál es usted? ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿Es un creyente que está creciendo? ¿Es un creyente que anda buscando, que desea llenar, alimentarse? ¿O es un creyente que se ha estancado? O en el peor de los casos, porque puede ser que usted esté escuchando esto y usted haya sido uno de los creyentes que ha retrocedido. Y tal vez a usted que ha retrocedido alguien le ha dicho de que para usted ya no hay perdón ni salvación porque la perdió. Déjeme decirle, no, no es así. La misericordia de Dios volvió a salir este día para su vida. Vuelva a casa. Vuelva al Señor. Allá estaba el hijo pródigo a punto de morir. Y mire, el Señor
en su misericordia le dio un aliento más de vida y llegó donde el Padre. Así el Señor lo está esperando. Entonces, le comparte, volviendo al tema ya, en los versículos que acabamos de leer, 13 y 14, Pablo les compartió las grandes bendiciones de Dios, que fueron de ellos cuando llegaron a conocer a Dios. ¿Cuáles fueron las bendiciones? Dice el 13, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Quiere decir que al escuchar recibieron la salvación, es decir, al escuchar con fe recibieron la salvación y fueron sellados, volviéndose herencia. Entonces, ahora él quería que crecieran en esas bendiciones, porque una cosa es que usted las tenga y otra cosa es, una cosa es que usted las tenga y las entienda, pero no necesariamente usted va a crecer. Usted puede, le voy a poner un ejemplo, usted puede comprarse el mejor gimnasio para tener en su casa, la mejor banda. Usted puede comprarse el mejor plan alimenticio, pero si usted no va y se ejercita, no va a haber un cambio. Lo mismo pasa con la palabra. Usted tiene la palabra, usted tiene enseñanza, usted tiene estudios, pero si usted no va y se ejercita en la palabra, si no indaga, por más que usted tenga la Biblia a su lado y duerma a la par de ella, usted no va a adquirir ese conocimiento. Necesitamos ejercer. Entonces ahora él quería que ellos crecieran en esas bendiciones, porque las bendiciones las tenemos, pero ahora tenemos que crecer. Entonces las bendiciones de conocer a Dios y de experimentar el poder de Dios. Entonces va viendo cómo es el asunto. Ya sabemos cuáles son. Ya estudiamos en las enseñanzas anteriores, ya estudiamos cuáles eran las bendiciones de Dios. O ya las tenemos el conocimiento. Si usted no las ha escuchado, le invito a que las escuche. Si usted ya las escuchó, entonces usted y yo ya tenemos el conocimiento. Ahora llega el momento de crecer. No nos podemos quedar solo con el conocimiento. Tenemos que crecer. ¿Por qué? Porque al conocer y debemos experimentar el poder de Dios. Por lo tanto, él decía que oraba por ellos. No ceso de orar por ustedes. De hecho, nunca cesó de pedirles a Dios que pudieran crecer en el conocimiento y de poder. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es la base? Fe y amor. Amén. Dos cosas muy importantes. Ahora, en los versículos 17 y 18 vemos la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? De un conocimiento de Dios. Usted y yo debemos de tener esta necesidad. Cuando dice, os dé espíritu de revelación, de espíritu de sabiduría y revelación de conocimiento, es esa necesidad impuesta para conocer más de Él. Volvamos otra vez a Efesios 1, 17, 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, la gran necesidad de los creyentes es la de creer en el conocimiento de Dios, pero también es la de crecer. Necesitamos creer, crecer. Necesitamos tener ese crecimiento. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, yo espero que a usted le quede esto, que el Dios que debemos conocer está claramente identificado. ¿Por qué razón? Mire, porque está Dios y eso está totalmente claro. ¿Quién es Él? ¿Cuáles son sus atributos? Pero no es el Dios de nuestras propias mentes ni pensamientos. Estoy poniendo un Dios con minúscula. No es el Dios que concebimos cuando imaginamos cómo es Dios. Porque nosotros tenemos una concepción o una imaginación de que es Dios y se queda muy corto a lo que Él es. El Dios hecho por las mentes y manos del hombre o el Dios de la religión. Pero
no es el Dios de nuestras propias mentes ni pensamientos, porque Él dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Y muchas veces nosotros idealizamos a un Dios y lo tenemos allí. Ahora, ¿por qué quería Pablo que ellos crecieran? Para que tuvieran el verdadero conocimiento de Dios. Ellos habían llegado a un punto, se habían quedado allí y era necesario que crecieran. Y ese mismo deseo de Pablo para los efesios era el mismo deseo para todos. Y es el mismo deseo del Señor para nosotros. Que conozcámosle más, sepamos quién es Él. El Dios que debemos de conocer es el Dios de Jesucristo, es decir, el Dios que adoró Jesucristo cuando estaba en la tierra como hombre. El Dios que Jesucristo vino a revelarle a los hombres. No hay otro Dios, un Dios vivo y verdadero. Amén. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios, no hay otro Dios, solo un Dios vivo y verdadero. No hay otro. Entonces, si realmente vamos a conocer a Dios, debemos llegar a conocer al Dios al que Cristo adoró y reveló, que es muy diferente. Hay un dicho, hay un dicho que dice que una pareja no se conoce hasta que viven juntos. Y yo he escuchado en algunas ocasiones decir a pareja, no, mire, si todavía no estamos conociendo, porque muchas veces sale con unas cosas que yo no sabía que las tenía. Y otra cosa, con la edad vamos cambiando hábitos, gustos, vamos haciendo en algunas cosas, nos vamos volviendo más tolerantes, nos vamos siendo más intolerantes. Entonces, hay un cambio en nosotros. Ahora, la diferencia es que el Señor es el mismo, pero muchas veces nosotros no llegamos a comprender ese conocimiento. Entonces, ¿cuál es el Dios que usted y yo debemos de conocer? Debemos de conocer a aquel Dios al que Cristo adoró y reveló. Por eso Jesús dijo, aquí está el Consolador, Él les revelará, Él les enseñará. Entonces, el Dios que debemos conocer es el Padre de la Gloria, es decir, el único Dios verdadero y vivo, la suprema majestad y el Señor soberano del universo, el que es la suprema inteligencia y el poder del universo, y quien ha creado todo y las reglas para todo, el que puso los límites, el que es omnipotente, todopoderoso, omnipresente, presente en todas partes, y tan expansivo que su solo ser y presencia va más allá de las estrellas y abarca todo lo que es o alguna vez será. El que declara que has puesto tu gloria sobre los cielos. Esto está en Salmos 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Ahora, déjeme buscarle rápidamente una cita. Por favor, deme un segundo. Deme un segundo. Fíjese que en Job 42:5, de oídas te había oído. Vámonos a Job 42:5. El capítulo 42 es el último capítulo de Job. Quiere decir que Job conocía al Señor. Porque cuando en el capítulo 1 el Señor le dice a Satanás, ¿no has visto? Déjeme decirle exactamente cuál versículo. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Job tenía un conocimiento de Dios.
¿o no? Pero cuando leemos en el último capítulo, ya finalizando, dice 42:5, de oídas te había oído, pero por todo el conocimiento que llegó a tener de Dios en la situación que él vivió, en todas estas cosas que experimentó Job, termina, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que hay que hay más conocimiento, que tenemos que conocerlo más, que no se termina con esto, sino que nos invita a conocer más del Señor. Porque si los creyentes van a crecer en el conocimiento de Dios, hay tres cosas esenciales que tenemos que tener en cuenta. Y debemos de recordar que estas cosas son tan importantes que Pablo oró incesantemente para que Dios se las diera al creyente. Y la primera es, para creer en el conocimiento de Dios, un creyente debe tener el espíritu de sabiduría. Y esto ya lo estudiamos. Esto lo vimos allá en la cuarta bendición en Efesios 1:8. Regresemos a Efesios 1:8. Efesios 1:8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Ya lo expliqué. No me voy a detener a explicarlo más porque ya lo estudiamos, sino que para avanzar. Entonces, es importante, es necesario tener de este conocimiento. Entonces, en primer lugar, para crecer en el conocimiento de Dios, un creyente debe tener el espíritu de sabiduría. Entonces, ¿qué es el espíritu de sabiduría? Lo que el creyente necesita de Dios es un espíritu que busque y persiga el conocimiento. Un espíritu que tenga hambre y sed de conocimiento. Un espíritu que busque cada vez más el conocimiento. Déjeme, yo sé, perdón que ocupo mucho esta palabra, déjeme, estoy tratando de quitármela. Pero, ¿cuántos nos conformamos con la enseñanza del domingo? Y muchas veces la enseñanza del domingo no es enseñanza, es una meditación. ¿Cuántos nos hemos conformado con eso? ¿Cuánto subamos de nivel? Es bueno escuchar las enseñanzas, sí, hermano, es una bendición. Pero ¿quién de nosotros indaga más? ¿Será que alguno de ustedes, no lo sé, yo solo lo digo, oye esta enseñanza y va tomando anotaciones, va leyendo, va buscando, va queriendo entender más, voy a ver qué dice esta palabra, etcétera? Entonces, ¿qué necesitamos? Un espíritu que busque y persiga el conocimiento. Pablo llega a sus oídos sobre la iglesia en Éfeso y ve que tienen una fe muy fuerte en el Señor Jesús y que tienen amor. Y entonces dice, os ruego al Señor para que os dé espíritu, para que dé revelación y espíritu de sabiduría, para que conozcan más al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos como creyente? ¿Qué necesitaba entonces la iglesia de Éfeso? ¿Qué necesita usted y yo para que podamos, como lo dice en el 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, os dé esa necesidad de buscar y perseguir el conocimiento, esa necesidad de tener hambre y sed del conocimiento, esa necesidad de que busquemos más el conocimiento, no quedarnos allí, sino que ir avanzando, creciendo y deseando y queriendo conocer más y más y más y más. A mí me sucede algo y ahora lo disfruto, antes no, pero esto no nace de la noche a la mañana, hermanos. Esto es un proceso que se va dando en cada uno de nosotros. Fíjese que cuando tal vez estoy estudiando algo y es con respecto a algo histórico, muchas veces quiero entender por qué se dio esto.
Y tal vez ese conocimiento o esa información que yo puedo adquirir, un ejemplo, una ciudad. Y entonces, eh, ¿por qué se hacía tal cosa en tal ciudad? Ya sea Jope, Cesarea, etcétera. Entonces empiezo yo a indagar, a buscar, ¿por qué? ¿Por qué se hacía esto en esta ciudad? O dónde era esta ciudad, si esta ciudad estaba en lo alto, en lo bajo, si esta ciudad estaba a cuánto de otra ciudad, por qué se movió, por qué al Señor le fue necesario, de dónde venía, hacia dónde iba, por qué se movió. Ahora, muchas veces ese conocimiento, esa información que yo puedo adquirir, tal vez no la voy a ocupar para compartir, no me es necesaria para compartir a la hora de una enseñanza o una meditación, pero ayuda a mi crecimiento, ayuda a mi conocimiento, porque entonces voy entendiendo por qué se dio esto, para esto, por qué se movió de un lugar a esto. Y muchas veces yo buscaba información para poder añadir al mensaje, al bosquejo, y yo queriendo ocupar esta información para enriquecer el bosquejo que tenía o que estaba elaborando. Pero llega un momento en que ahora esa información que estoy buscando, tal vez no la voy a ocupar, pero sí hay un enriquecimiento para mi vida. Entonces, no estoy diciendo, hermanos, que yo tengo un espíritu que busca y persigue el conocimiento. No, 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 no. Estoy diciendo que son pasos que vamos dando. Son cosas que el Señor va poniendo en nosotros. Esto, esto, esto. Y déjeme decirle algo. En algún momento, esta información nos ayuda, no ahorita, tal vez más adelante, para entender o para conectar con algo más. Entonces, el conocimiento puede entenderse mejor por medio de las palabras qué y cómo. La sabiduría significa conocer qué es algo, qué hay detrás de algo y qué se puede hacer. Es saber cómo usarlo a asociar algo. Por lo tanto, el conocimiento espiritual significa conocer la verdad y cómo usarla. Saber qué hacer y cómo hacerlo. Saber cómo vivir vidas cada vez más fructíferas para la gloria de Dios y por el bienestar de los hombres. Y también la sabiduría difiere del conocimiento, porque el conocimiento es el aprender hechos, pero con eso no basta. Se necesita mucho más. Una persona debe saber cómo utilizar los hechos, no solo conocer los hechos. Entonces, el conocimiento es el aprender los hechos, pero cómo utilizar los hechos es sabiduría. Entonces, si volvemos otra vez al 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ¿por qué es que Pablo pide al Señor que estos hermanos, que estos creyentes tuvieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento? Porque solo el conocimiento no basta. Entonces, necesitamos utilizar los hechos. Y la forma de utilizar los hechos es la sabiduría. Entonces, la sabiduría sabe cómo utilizar los hechos. Entonces, el punto es este. No basta con conocer los hechos sobre Dios. Una persona debe conocer a Dios en forma personal. En otras palabras, usted y yo podemos leer la Biblia, pero que usted y yo conozcamos todos los versículos y la podamos repetir, no dice que conozcamos a Dios. ¿Sí? No dice que conozcamos a Dios. Entonces, no basta con conocer los hechos sobre Dios.
Una persona debe conocer a Dios en forma personal. Debe saber cómo experimentar los hechos acerca de Dios. Debe utilizar los hechos para desarrollar una relación personal con Dios. Una relación creciente. Una relación que sea íntima, que crezca cada vez con mayor profundidad. Porque usted y yo podemos leer la Biblia, pero eso no significa, eso no quiere decir que nosotros conozcamos a Dios. El ejemplo del eunuco y Felipe. Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y no fue así, ¿verdad? ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Amén. Entonces, bueno, vamos entonces debemos utilizar los hechos para desarrollar una relación personal con Dios. Este es el significado de la palabra conocimiento, epignose, una relación personal e íntima con Dios. No es un conocimiento intelectual de Dios, sino un conocimiento práctico de Dios. Y termino con esto. Si el creyente va a crecer en el conocimiento de Dios, debe buscar la sabiduría de Dios más que cualquier otra cosa en esta tierra. Es la persona que tiene hambre y sed de Dios y de su justicia la que se ve satisfecha. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, gracias por este tiempo, porque hemos podido aprender de tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén.